Que el Señor le bendiga, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Que el Señor le bendiga más, amada iglesia. Amén, aleluya. Sea bendito el nombre de nuestro Dios en esta tarde. Estaremos viendo esta enseñanza en esta tarde. Sea bendito nuestro Dios. Bajo el tema, el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Amén. Bajo el tema, el amor de Dios hacia nosotros. Muchas de las veces nosotros hacemos las cosas que Dios no le agrada, cuando la palabra nos enseña cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Así que en esta tarde estaremos viendo este tema. Abra su Biblia, Primera de Juan 4:16, para la honra y gloria del Señor. Ahí estaremos dando inicio. Amén. Primera de Juan 4:16. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Aleluya, que estoy para siempre. Amén, amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, a nuestro amado Jesucristo y a su Santo Espíritu. Amén, amén. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva así castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, te doy gracias por permitirme, Señor, estar en este lugar. Reconozco que tú eres santo, perfecto. Reconozco, Padre, que tú eres el único Dios, que nos has podido, Señor, perdonar todos vuestros pecados, Padre. Reconozco, Padre, que te fallamos a cada rato. Yo reconozco que soy un gran pecador delante de ti. Vengo ante ti, Padre, para que me ayudes a perfeccionar mi vida cada día más. Que no haya temor, Señor, en mí, en mi corazón, para acercarme hacia ti. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Renueva mi fuerza, dame fuerza, Padre, para que siga adelante. No permitas, Señor, que se turbe mi corazón. No permitas, Padre Santo, en esta tarde te lo ruego, que mengue mi fe, sino que crezca cada día más hacia ti, para ver tu gloria un día cuando vengas, Señor, a levantar a tu pueblo, a levantar a tu iglesia, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos empieza diciendo: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Amada iglesia, el amor de Dios que tiene sobre la humanidad sobrepasa todo amor que haya. Dios es tan grande, tan amoroso en nuestras vidas, y nosotros los que hemos conocido ese amor de Dios que tiene sobre su pueblo, sobre nosotros,
hemos entendido el sacrificio que Dios hizo de haber enviado a su único Hijo para rescatarnos del lodo cenagoso donde estábamos perdidos en delitos y pecados. Hoy no voy a predicar, hoy es una enseñanza, amén. Pero a lo que quiero llegar, amada iglesia, hermanos, jóvenes, hermanas, en esta tarde, ¿cuánto de nosotros hemos conocido verdaderamente el amor de Dios? ¿Cuánto de nosotros en verdad hemos conocido el amor de Dios? Porque dice la bendita palabra de Dios que si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a nuestro prójimo, somos unos mentirosos. Y dice la bendita palabra del Señor que aquellas personas que dicen amar a Dios y permanecen practicando el pecado, el que sigue practicando el pecado es un hijo del diablo. Ese no ha conocido a Dios. Primera de Juan 3:8 lo dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquella persona que sigue practicando el pecado todo el tiempo, déjeme decirle que es muy triste estar perdiendo el tiempo únicamente en la iglesia. En este tiempo muchos de nosotros decimos creer en Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestro corazón está lejos de Dios. Muchas de las veces queremos tanto el amor a Dios hacia nosotros, pero nosotros no damos nada del amor hacia Dios, ni mucho menos a nuestro prójimo. Muchos queremos que nos amen, pero nosotros nunca queremos dar un poquito de amor. Nos cuesta dar ese poquito de amor. Para que te saquen un poco de amor, tienes que empezar a renegar y a hablar y blasfemiar contra tu hermano y contra Dios. Muchos podemos decir, pero hermano Moncayo, no hablo mal de Dios, pero hablas mal a algunos de los pequeñitos, de los hijos de Dios. Dijo Jesucristo que en aquel día les dirá nuestro Maestro, cuando estemos ante la presencia de Dios, por haber ayudado aquí a estos pequeñitos: haz de cuenta que lo hiciste conmigo. Y así como trataste mal, estuve enfermo, no me fuiste a ver; estuve en la cárcel, no me visitaste; estuve desnudo, no me diste de vestir; estaba con hambre y no me diste de comer; necesitaba un poco de agua, no me diste de beber. Y muchos vamos al Señor, pero cuando te vimos así, no lo vieron a mí, pero vieron uno de los pequeñitos que son mis discípulos. Y eso es lo que está pasando con nosotros. Queremos nosotros que nos amen con todo lo que queremos, pero nosotros no queremos corresponder a ese amor. Queremos seguir siendo las mismas viejas personas de antes. Y el amor de Dios no está en él. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso dice: y nosotros, hermanos, hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y como vimos antes, que el que sigue practicando el odio, el egoísmo, el rencor, todo tipo de pecado, no está practicando las cosas de Dios, sino que está practicando las cosas del diablo. ¿Alguien le puede dar lectura? Primera de Juan 4:10
para la honra y gloria del Señor, ahí nos hablará mucho más claro la palabra. Primera de Juan 4:10, para que entendamos lo que es el amor de Dios. Y alguien le puede buscar, después de esto, alguien puede buscar en el Evangelio de Juan 3:16, para que entendamos el amor de Dios que tiene para con nosotros. Pero antes quiero que le dé lectura primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Aquí tenemos un micrófono. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oiga lo que dice la palabra. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. La pregunta es: ¿cuánto amas a tu hermano? ¿Cuánto amas a tu hermano? Muchos solamente somos objeto de presencia ante la casa de Dios, pero amor no existe nada en nuestro corazón. Qué lástima es que cuando Cristo venga, le diga: Señor, yo estuve en la iglesia cantando, adorándote, y que el Señor te dice: apartado de mí, que no te conozco. Qué triste va a ser ese día. ¿Todo por qué? Porque no amamos a vuestro prójimo ni a Dios. Somos unos mentirosos, como el diablo que es mentiroso. Pero sí queremos que Dios nos ame. Queremos que nuestros hermanos nos amen. Pero nosotros que no queremos amarnos. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestro pensamiento? Pensamos que Dios puede ser burlado. Pensamos que Dios no se da cuenta de lo egoísta que somos en la vida. Muchas de las veces no queremos entender con amor. El Señor viene, te pone el castigo para que te des cuenta, pero nunca quieres entender. ¿Cómo vamos a entender este gran amor que Dios tiene hacia nosotros? ¿Cómo más queremos entender ese gran amor que Dios hizo para con nosotros? No es que nosotros le amemos a Dios, sino porque Él nos haya amado a nosotros mismos primero. Pero muchos rechazamos el amor de Dios. Solo cuando estamos sufriendo, ahí clamamos a Dios. Solo cuando estamos sufriendo: Dios mío, ayúdame, te serviré y cambiaré y dejaré esta vieja manera de vivir. Nomás estás un poquito bien, te olvidas de todas las promesas. Nomás estás tantito sano o libre o con buen trabajo, empiezas a rechazar a tu hermano, al que tanto te dio la mano, así como Dios nos ha dado la mano a nosotros. Así dice la palabra de Dios. Por eso me gusta hablar con citas bíblicas, para que nos demos cuenta que tanto nosotros estamos viviendo la palabra.
Yo cuando estaba escudriñando esta palabra esta semana decía, Señor, ¿cuánto me hace falta? Todos estos días que yo estaba estudiando la cita bíblica para poder traer este estudio, digo, Señor, ¿cuánto me hace falta todavía? Yo quiero que mis hermanos, mis hermanas me amen, pero ¿será que yo estoy cumpliendo con ese amor? ¿O nomás quiero que me amen y que me amen y que me amen a mí? No es así. No es así. Lo que recibes de Dios, demuéstralo con tu hermano, con el pueblo del Señor, y demuéstralo con Dios. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Demuestra que verdaderamente has nacido de nuevo como un hombre, una mujer de Dios. Cuando yo estaba estudiando esta cita bíblica, amada iglesia, yo decía, yo soy una basura delante de los ojos de Dios. Muchas de las veces, tantito mis hermanos me dicen algo, o cualquiera que me pidan algo, siempre contesto mal. ¿Cómo voy a decir que amo a Dios si no amo al que lo estoy viendo? Dice la palabra. ¿Cómo voy a decir que amo a Dios y con el que hablo, convivo, me paseo predicando, cantando en la iglesia con ellos? Saliendo de la iglesia me hago como que si tuviera un gran problema con ellos y no los amo. Mi corazón lleno de maldad, de odio, de egoísmo, de rencor. Hago las cosas como que si no tuviera conocimiento. Como dice la Biblia, como lo compara la Biblia como una bestia, como un mulo, dice la Biblia. No, amada iglesia, es tiempo que reflexionemos nuestra vida. Si queremos recibir de parte de Dios, aprendamos a recibir y atesorar en nuestro corazón, y así mismo demostrarlo con los demás, de que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti, en tu corazón. Que ese amor de Dios florezca, crezca y dé fruto como verdaderamente hijo de Dios que eres. Pero si con tantito las cosas empiezas a sacar la sonia, ¿qué tipo de Dios estás sirviendo? ¿Qué tipo de Dios estás adorando? Yo no adoro a un Dios que solo quiere a mi favor. Yo adoro a un Dios que dice, así como yo te amo, dice. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Cómo queremos que nos explique la palabra? Si sabemos que hemos recibido ese amor de Dios, amada iglesia, ¿por qué no lo practicamos? ¿Por qué en nuestro corazón hay rencor? ¿Por qué en nuestro corazón hay egoísmo? Hay avaricia. Hay todo tipo de pecado en nuestro corazón. Si nosotros nos pusiéramos a pensar con cuánto dolor pagó nuestro amado para que estuviéramos en este lugar. Dice que le escupieron la cara. Dice que le pusieron corona de espina. Dice que fue latigado, cargando ese peso de la cruz de nuestros pecados. Pero nunca reconocemos eso. Amada iglesia, Cristo nos ama. Dios nos ama. Pero es necesario que ese amor crezca en nosotros mismos y demostremos con los demás. ¿Alguien le puede dar lectura en el Evangelio de Juan 3:16? Para que entendamos el propósito del amor de Dios hacia nosotros. De ese tema estamos viendo. Gloria a Dios, aleluya.
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Oiga lo que dice la palabra. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense cuán grande es el amor de Dios de habernos regalado a su único Hijo para rescatarnos de ese lodo cenagoso. Porque dice la palabra de Dios que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Viene Dios y dice: yo los voy a rescatar, voy a enviar a mi Hijo, para que el mundo no se pierda. Pero dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero muchos no quieren recibir de Dios. Muchos no quieren dejar esa vieja manera de vivir. Seguir pecando, pecando, pecando. Como que si Dios fuera juguete para nosotros. No. Y es tiempo que despertemos de ese sueño. Su versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros pisoteamos este sacrificio perfecto que Dios hizo para la humanidad o para nuestra vida, yo lo tomo para mí. Cuando yo empiezo a pisotear eso, lo que Dios me regaló tan grande, me estoy condenando yo mismo. ¿Por qué? Porque no acepto el Hijo de Dios que me ha regalado para salvarme. Muchos pensamos que porque estamos practicando las cosas malas, qué bonito, ahí en ese momento nos reímos, nos gozamos riéndonos con el pecado. Pero la palabra me dice: así como estás disfrutando de tu egoísmo, de tu rencor que tienes en tu corazón, así mismo te estás condenando por no haber creído en Dios y en el regalo que Dios nos dio. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de aprender a amar ese regalo que Dios nos dio. Amada iglesia, es necesario que nosotros aprendamos a vivir, que no demos lugar al diablo para que nosotros seamos hijos de Él. Que nosotros verdaderamente seamos hijos de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Oiga lo que dice. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios se perfecciona su amor hacia nosotros. ¿Cómo voy a creer que va a estar el amor de Dios en un corazón lleno de rencor? Que todo el tiempo nos los pasamos peleando, gritándonos. Ahí no está Dios. Tú lo dices, no, lo dice la Biblia. Lo dice la bendita palabra de Dios. Y el amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando nosotros agarramos ese amor que tiene Dios hacia nosotros. Por eso nosotros, como hijos de Dios, amada iglesia,
debemos de recibir ese regalo que Dios ha visto en nosotros como humanos que estamos en esta tierra. Dice la palabra de Dios que antes de todo, el Señor ya nos había visto y escogido. Alguien le puede buscar Efesios 1:4 para que veamos cómo Dios nos viene buscando, cuidando y cuidándonos. ¿Por qué? Porque Él nos ama, Él nos quiere. Él no quiere que nos perdamos. Si envió a su Hijo para que nos salvemos y tengamos esa vida eterna. Pero ya es tiempo que nosotros aceptemos ese regalo de Dios. Efesios 1:4. ¿Alguien lo tiene para que le dé lectura? Efesios capítulo 1 versículo 4 Hasta su versículo 6. Honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. Oiga lo que dice la palabra. Le voy a dar lectura desde su versículo 3 para que me entienda bien. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga qué bonito es. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Nuestro Dios no nos escogió para que nosotros nos estuviéramos criticando entre ambos y viéndonos en contra entre nosotros. La palabra que dice, ¿para qué nos escogió el Señor? Para que fuésemos santos, sin mancha, delante de nuestro amado. Para eso te escogió Dios a ti y a mí, no para seguir practicando el pecado. Para eso derramó su sangre, mi amado, para que tú y yo aprendamos a santificar nuestra vida. Versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oiga lo que dice: para alabanza de su nombre, para que delante del trono de Dios llegue tu alabanza con olor grato, para que tu alabanza que cantes aquí en la tierra llegue ante la presencia de Dios. Para eso te escogió Dios en esta tierra. Antes de que tú nacieras, Dios ya te había escogido y había visto por ti. Pero muchas de las veces equivocadamente elegimos un camino que Dios no le agrada. Solo estamos con Dios cuando necesitamos. Y cuando no necesitamos, no nos acordamos de Dios. ¿Y cómo puedo ser yo para recordar a Dios? Amando a mi hermano. Eso nos dijo la Biblia. Amando, demostrando que Dios está en mí,
amando como nos amó Él. Así amémonos los unos a los otros. Sea bendito el nombre del Señor, poderoso es nuestro Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que demostremos que Dios está con nosotros. Que dejemos todo rencor, toda envidia, toda amargura. Que descansemos en el amado. Y para que le demos alabanza y honra y gloria a su nombre. Que muchos les cuesta abrir su boca para adorar a Dios. Y cuando dice la palabra que fuimos escogidos para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado Jesucristo, gloria a Dios. Y muchos de nosotros el decir un amén, un gloria a Dios, un aleluya, nos cuesta. Nos cuesta adorar a Dios. Primero vemos el que está atrás de nosotros, a nuestro lado, para ver si no se van a burlar de mí. Y no es así. Él nos llamó para ser santos. Él nos escogió para que nosotros seamos santos. Y para que nosotros podamos ser adoptados como hijos suyos mediante de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted me puede decir, pero ¿qué puedo hacer? Estar haciendo obras de caridad. Lea lo que dice Efesios 2:8 para la honra y gloria del Señor. ¿Alguien le puede dar lectura? Efesios 2:8. ¿Alguien lo tiene para que le dé lectura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Oiga lo que dice la Dios, palabra. aleluya. Por gracia sois salvos. Por gracia. Pero esa gracia viene con el amor de Dios, por medio de nuestro amado. Pero también así quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Porque ¿cómo puedo decir Jesucristo murió por mí y me ha dado de su gracia, yo soy salvo, pero nomás lo veo de reojo a mi hermano, a mi hermana, a mis hijos, nomás lo volteo a ver de reojo? ¿Cómo es posible decir tener la gracia de Dios si en nuestro corazón está lleno de maldad todavía? ¿Cómo es posible que digamos, yo he recibido la gracia de Dios, si todavía sigo practicando el pecado? No. El Señor es grande en su amor. Y el Señor tiene misericordia para el que Él tenga, porque Él conoce nuestros corazones. De que muchas de las veces nosotros somos tan malagradecidos. Cuando recibimos de Dios nos olvidamos todo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta practicar y practicar el pecado. Y Dios no es un Dios que únicamente te ha salvado para que un ratito te vas a hacer salvo y otro ratito no. No, Él quiere que seamos salvos para siempre. ¿Para qué? Para que tengamos una vida eterna. Pero muchos no queremos la vida eterna. Por eso todavía hay maldad en nosotros. Porque si nosotros quisiéramos vivir eternamente, debemos de saber agradar a Dios. Debemos de saber buscar de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 9, 15, 16. ¿Qué dice?
dice la palabra de Dios? Para que me entienda de lo que le estoy hablando. Por eso en las enseñanzas es muy necesario de que veamos de la bendita palabra de Dios para que aprendamos de lo que Dios nos está hablando. Como dijo el apóstol Pablo, que no sean palabras vanas que sale del hombre, que sea palabra de Dios. Romanos 9, 15 y 16, ¿alguien le puede dar lectura? Gloria a Dios. Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oiga lo que dice la palabra. Tendré misericordia del que yo me compadezca. Cuando el Señor ya te ha llamado, ya te ha sacado de donde estabas, has recibido la gran misericordia de Dios. Él ya te puso en lugares para que estés contento alabando a Dios. Has alcanzado la misericordia de Dios. Y eso no cualquiera lo recibe. Aleluya. Eso no cualquiera lo recibe. Y eso depende de Dios Todopoderoso. Por eso mucha gente corre queriendo alcanzar la salvación. Pero cuando ve tomar la cruz de Cristo, donde le dice: deja todo el pecado y conviértate a Dios de corazón, muchos retroceden. Apártate del pecado. Deja la vieja manera de vivir. Muchos ahí no quieren. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo. Muchos ahí no quieren. Ama a tu hijo, ama a tus hijas, ama a tu esposo, ama a tu esposa. Muchos ahí no quieren. Por eso dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque Dios será misericordioso con aquellos que entregan su corazón de verdad, que realmente entregan su corazón para caminar en los caminos de Dios. Porque Dios conoce tu corazón y tu pensamiento. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de aprender a amar a Dios, pero asimismo amar a vuestro prójimo. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de buscar el camino del Señor. Porque muchas de las veces, en las luchas, en las pruebas, es cuando muchos se quieren separar del amor de Dios. Cuando están sufriendo y padeciendo algo en la vida, o cuando están en la cima, muchos se olvidan de que hay un Dios que nos ama y que nos ve. Muchas de las veces en la tribulación, ahí es donde dejamos, nos apartamos, pero Pablo nos dice la palabra: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Romanos 8:35, ese es un tema muy conocido por todos. Alguien le puede dar lectura para que aprendamos eso. Algo tan maravilloso. Romanos 8:35, ¿alguien lo tiene? Es necesario que aprendamos a estudiar la Biblia, amada iglesia. Es necesario que aprendamos de la bendita palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. ¿Quién nos separa del amor de Cristo?
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Gloria a Dios. Oiga lo que dice la palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja del matadero. Antes de todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Aleluya. Por eso dice la palabra, ¿quién te podrá separar del amor de Dios? Muchas de las veces decimos, hermano, tengo una tribulación, estoy pasando algo. Yo no quiero seguir en el evangelio, pero ¿qué Dios ha servido? ¿En qué Dios has confiado? Cuando vienes a este ministerio, a este caminar, sabes muy bien que te echas un enemigo encima que es grande, pero no poderoso como nuestro Dios. Por eso la palabra dice, ¿acaso de las tribulaciones, de las angustias o en la persecución vas a dejar el amor de Dios? Y muchos en estos últimos tiempos, muchos predicadores, hermanos, ministradores que ministraban la palabra de Dios, se están siendo chiquiones. Yo no puedo porque tengo una gran angustia, una tribulación. Es que alguien está hablando de mí. Mucha gente se burla de mí. Pero ¿en qué Dios has confiado? Dice el apóstol, ¿quién nos separará del amor? Nadie. Para aquellos que verdaderamente han entregado su corazón a Dios, han conocido el amor de Dios hacia nosotros y ver la gloria de Dios, y aún así te quiere separar de ese camino, nomás porque tienes una luchita. Dice, no, ya no voy a seguir, ya no voy a predicar, ya no voy a cantar, ya no voy a tocar, ya no voy a ir a las vigilias o a las predicaciones, es que tengo luchas. Mejor me quedo en mi casa tranquilito con el diablo para que no me diga nada. Eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Predicadores chiqueados que quieren estar, cuando la Biblia nos enseña que esto es parte de nuestra vida. Esto es parte que tiene que llegar, pero eso no quiere decir que el amor de Dios nos vamos a separar de Él. ¿Acaso Dios es limitado en su amor? El amor de Dios no es limitado. El poder de Dios, el Dios que yo te predico, es un Dios grande y poderoso, que no tiene fin su amor y su poder. Aleluya. El día que no quieras predicar, que no quieras cantar, que ya no quieras servir, no le culpes a Dios. Cúlpate a ti mismo por cobarde, que no quieres servir en los caminos de Dios por la cobardía. ¿Por qué? Porque no quieres acercarte al Dios vivo de poder. Reconozca que tú tienes un Dios grande y poderoso. Entonces, ¿cómo vas a decir? Es que tengo lucha y ya no puedo. No, deja eso. Deja de estar llorando. El que ha conocido el amor de Dios también verá la gloria de Dios. Dice la palabra bendita del Señor, su versículo 37 de ahí, Romanos 8, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Oiga lo que dice. Somos más que vencedores porque Dios, el Todopoderoso, está peleando tu batalla, está peleando mi batalla, pero es necesario que tú sigas adelante, que no te desanimes. Persecución, hambre o desnudez.
¿Peligro o espada? Aleluya. Yo creo que nosotros ninguno de estos nos ha llegado todavía. Nadie tiene la misma ropa que puede usar 1 año, 2 años para que diga que ya está desnudo y no puede ir a alabar a Dios. Excusas. No tengo mi ropa, no he comprado ropa, excusas. Y esa es cosa más barata que buscamos. Hambre. Nadie ha pasado hambre. Peligro, espada. ¿Cuándo te han bofeteado por la palabra de Dios? ¿Cuándo te han tocado con una espada? No alcanzas a llegar nomás con la crítica, ya no quieres servir a Dios. Imagínate que te cacheteen. Pero dice la palabra, ¿quién te podrá separar del amor de Dios? Nadie. De todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es nuestro amado Jesucristo, que vino y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Así que es necesario que nosotros aprendamos a amar ese sacrificio que hizo Dios para con nosotros. Muchas de las veces decimos, hoy no puedo cantar porque me duele la garganta, no puedo predicar porque me duele la garganta. Pero si piensas en la palabra de Dios, Pablo, dice la palabra, estaba encadenado de las manos y de los pies. ¿Qué dijo Pablo? Si me dejan en libertad, dejo de predicar, dijo. ¿Y qué diría usted? El Dios de Pablo es el Dios que estamos predicando. El Dios de Pablo es el Dios que le estamos adorando en este lugar. Sea bendito su nombre. Escuchas personas que dicen, pero Pablo fue Pablo. ¿Y tú quién eres? Lo que pasa, tú eres un siervo tibio que no crees en el Dios de Pablo. Es que fue Pedro, pero Pedro era igual que tú. Pablo era igual que tú. Pero Pablo no vio lo que estaba en su alrededor. Pablo veía el gran poderoso Dios. Pablo dijo, aquel que me llamó, Él me librará. Pero nosotros somos tan mentirosos que decimos que creemos en Dios y todavía le ponemos pero. No. Yo por eso cuando me dicen eso, me da un gran dolor y una tristeza en el corazón. Como diciendo que Pablo pudo hacerlo y yo no lo puedo hacerlo. Y entonces, ¿cómo voy a llegar en el reino de los cielos? ¿Cómo voy a entrar en el reino de los cielos si yo no creo en el Dios de Pablo? Sea bendito su nombre. Pablo, cuando estaba encadenado, dice la palabra, cantaba himnos a Dios. Y dice la palabra que las cadenas se rompieron en ese momento. Porque Pablo creía en un Dios de poder. Por eso es necesario que usted y yo aprendamos a amar a Dios y amar a vuestro prójimo y creer en nuestro Dios. Eso es lo que debemos de aprender nosotros como hijos de Dios. Si Dios nos ha demostrado su amor, recibamos ese amor, guardemos nuestro corazón, dejemos el rencor por otro lado, dejemos la envidia, dejemos el egoísta, dejemos todo lo que Dios no le agrada. Si Pablo lo dejó, yo también lo puedo dejar. El Dios de Pablo es el Dios mío. El Dios de Moisés es el Dios mío. El Dios de Josué es el Dios mío. El Dios de Abraham es el Dios mío. El Dios de Noé es el Dios mío. Sea bendito su nombre, aleluya. Si estos varones triunfaron, yo también
triunfaré. Porque soy fuerte, no. Porque el que derramó su sangre, mi amado Jesucristo, es el que me hace ser fuerte y ser santo delante del Todopoderoso. Así es que, amada iglesia, es tiempo que aprendamos a amar a Dios de todo corazón. Es tiempo que nosotros aprendamos a dejar la cobardía en otro lado. Es tiempo que aprendamos a ser valientes, como le dijeron el joven Josué. Josué 1:9 lo habla. Es necesario ser valiente. Dios nunca te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Pero depende de ti y de mí si queremos luchar. Aunque no tengas lo que no tengas en esta tierra, pero déjame decirte que tienes algo más grande en los lugares celestiales. Allá donde Cristo está, donde Dios está esperando a su pueblo, sea bendito su nombre. Que el Señor les bendiga y los guarde en esta tarde, amada iglesia. Aprendamos más de Dios y busquemos más de Dios, porque es necesario que aprendamos a depender de Dios. No dependamos con nuestra propia fuerza, sino con el poder del Santo Espíritu de Dios. Que el Señor le bendiga, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo.